Bienvenidos entonces a nuestro segundo tema número 2 de nuestro programa Salud Integral. Cómo disfrutar plenamente de salud en todas las áreas de tu vida. Ya vimos hace 2 semanas atrás nuestro primer tema, que es salud. Y ahí vimos algunos conceptos generales e introducción al tema de la salud integral. Probablemente recuerden, y si no vamos a repasarlo, probablemente tengas ahí tus apuntes o tengas las hojas de tu material en las cuales estuvo el tema número 1. Y quiero simplemente rescatar algunos de los temas salientes que tocamos en nuestro primer encuentro. En nuestra introducción hablamos de la importancia de estar bien, la importancia de sentirse bien. Es algo que toda la gente hoy en día busca, es algo que todos quieren tener, es algo que es un objetivo para muchas personas. Y decíamos, ¿está mal? No, por supuesto que está bien. Está bien querer tener salud, está muy bien. Aspirar a tener una salud integral, un bienestar completo, está bien. El tema es tratar de encontrar los caminos para estar bien. Y no simplemente porque algo te dé una sensación momentánea, como mucha gente hace, pensar que eso equivale a salud. ¿No es cierto? Todo eso hablábamos en nuestro primer encuentro. En verdad, el ser humano busca bienestar y está bien. Hablábamos de la definición de salud. Y volvemos a recordarlo, salud es bienestar. Ya vamos a profundizar un poquito cuando entremos en nuestro tema de hoy. Luego hablamos del ser humano desde un punto de vista integral, ¿sí? Espíritu, alma y cuerpo, con todas las partes que componen al ser humano. Es necesario entender al ser humano desde un punto de vista integral. Y ustedes van a ver que en cada tema que abordamos, hablamos de las definiciones. Definir un tema. ¿Por qué? Porque si yo quiero entender algo, debo saber de qué estoy hablando. Si yo busco algo, debo tener en claro qué estoy buscando. Debo tener en clara mi expectativa para definir bien lo que estoy buscando. Entonces, para esto es muy importante definir correctamente las cosas o los puntos que vamos tocando para así buscar y encontrar el bienestar en todo. Así que el ser humano integral. Y número 3, hablamos el viernes pasado, hace 2 viernes, acerca de la salud como Dios la ve. Y como siempre terminamos en eso, ¿verdad? Porque los seres humanos, con nuestras definiciones, con nuestras categorizaciones, con nuestros cuadros, con nuestros conceptos, muchas veces estamos equivocados. Entonces tenemos que recurrir a la fuente correcta, que es Dios. Él tiene la verdad sobre todo. Entonces hablamos de lo que es la salud para Dios. Bueno, eso hablamos el otro día en nuestra introducción. Cada uno de esos temas los desglosamos bien a fondo, ¿sí? Así que hoy comenzamos con la guía y la ayuda de Dios, nuestro tema número 2, salud y enfermedad. Y hoy vamos a ir a lo largo de estos puntos, salud y vida. Concepto de vida, es muy importante entender lo que es la vida. Y hoy vamos a hablar de eso, la vida en todos sus aspectos. Luego, salud versus enfermedad. Vamos a hablar también o introducirnos al tema del origen de la enfermedad. Hoy vamos a definir por qué aparece la enfermedad. Tema interesante, ¿no? ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué empieza a fallar alguna parte de nuestro cuerpo? Bueno, es un tema tan amplio, ¿verdad? Vamos a ver origen de la enfermedad y factores de la enfermedad, general y particulares. Hoy vamos a mencionarlos. Hoy vamos a hacer un pequeño esbozo acerca de esto, porque ya nuestro próximo encuentro de aquí a 2 semanas vamos a entrar de lleno en la enfermedad. La enfermedad va a ser nuestro tema dentro de 2 semanas. Así que bueno, ya hemos hablado bastante de salud. Hoy nos va a ocupar la relación que hay entre salud y vida. ¿Sí? Tema de hoy, número 2, salud y enfermedad, salud y vida, concepto y cualidades de la vida y origen de la enfermedad. Muy bien. Hoy vamos a dividir nuestra charla en 4 puntos. Ustedes pueden seguirlo desde
sus materiales. El primero de estos 4 puntos se titula Salud y enfermedad. Salud. Definición de salud: estado de completo bienestar. La salud es un completo bienestar. Esta es la definición de la Organización Mundial de la Salud en 3 planos. Número 1, físico, o sea, el cuerpo. Número 2, un bienestar mental que tiene que ver con los pensamientos, con las emociones, con los sentimientos. Y número 3, un plano social que tiene que ver con nuestra interacción con el medio ambiente, con las demás personas, con nuestra adaptación, la salud en cuanto a la integración nuestra con el medio que nos rodea. Porque evidentemente necesitamos salud también al relacionarnos con las personas y al interactuar con nuestro medio ambiente. Entonces allí tenemos una definición bastante completa, porque es bienestar físico, mental y social y no solo la ausencia de la enfermedad. Decimos bastante completa mirándolo humanamente. Pero la palabra de Dios nos muestra que hay algo más allá del plano físico, del plano mental y del aspecto social. ¿Cuál es este plano? Es el aspecto espiritual. ¿Cómo puede ser que al hablar de salud el hombre piense en su cuerpo, piense en su mente y en su integración con el medio ambiente y se olvida de su vida espiritual? ¿Qué es la clave en nuestra relación con Dios? Allí comienza la salud, en nuestra relación con Dios. Entonces enfatizamos el aspecto espiritual para entender al hombre de modo integral. Todo. ¿Qué quiere decir integral? Todo. Muy bien. Cuando hablamos del hombre desde un punto de vista integral, debemos pensar en las 3 partes que componen al ser humano. El espíritu, que es el soplo de Dios. El alma, que es el yo, la personalidad. Esto estaba bien desglosado el otro viernes. El alma, la personalidad, la mente, los pensamientos, las emociones, la mentalidad, los sentimientos, la voluntad. Todo esto está en esta parte intangible de nuestro ser llamado alma. Y luego tenemos el cuerpo como la parte más simple de nuestro ser. El cuerpo, ¿sí? Porque es la parte de polvo. Dice la Biblia, polvo eres y al polvo volverás. Así que el cuerpo es la parte menos importante del ser humano. Ese cuerpo que bañamos, perfumamos, embellecemos, y está bien que lo hagamos así. Pero es la parte menos importante, mucho más importante el alma. Porque allí radica, habita nuestra personalidad. Y más importante aún es el espíritu, porque es nuestra relación con Dios y porque es el soplo de Dios. Si falta el espíritu, falta la vida, ¿verdad? Así que eso es mirar al hombre desde un punto de vista integral. Y pensaba, ¿no? El cuerpo, explorado por la medicina, tan complejo como es el cuerpo. Porque lo vemos tan simple, ¿no? Vemos nuestras manos, vemos todas las partes de nuestro cuerpo, pero si empezáramos a explorarlo por dentro, veríamos qué maravilla de creación es el cuerpo humano. Veríamos la interacción entre los sistemas, veríamos cómo la sangre lleva los nutrientes y allí va el oxígeno con la sangre. ¿Y cómo llega el oxígeno que está en el aire hasta la sangre? Bueno, hay pulmones por donde entra el aire, pero se tiene que calentar y para eso va por la nariz y se calienta y luego llega a un lugar de los pulmones llamado alvéolo, en donde hay una relación muy cercana entre por un lado la sangre y por el otro lado el pulmón, el espacio del aire, y allí pasa el aire de una parte a la otra, el oxígeno,
a la sangre y la sangre le devuelve el dióxido de carbono, que son las toxinas del cuerpo. Así que realmente una maravilla de la obra de la creación de Dios. Permítanme esta palabra, una maquinaria sumamente sofisticada como el ser humano jamás fue capaz de crear. Ese es el cuerpo humano. Y la medicina lo sigue explorando. La medicina le sigue descubriendo cosas. Imagínate, si el cuerpo, que es la parte más simple del ser humano, es tan complejo que la medicina aún no lo terminó de explorar y descubrir, ¿cuánto más complejo será el alma? ¿Cuánto más sofisticado será el espíritu? Claro que sí. Así que esto es entender al ser humano desde un punto de vista integral. Si hablamos de salud, debemos tener en cuenta el escalonamiento. La salud no es solo el cuerpo. Podés tener tu cuerpo absolutamente sano, que no hay persona que lo tenga, porque algún dolorcito tenés por ahí, ¿no? Alguna manchita en tu cuerpo está que no sabes qué. Es decir, no existe la salud 100% en el cuerpo. Pero no podemos hablar de salud en el cuerpo descuidando el alma. No podemos, fíjate qué ascendencia tiene el alma sobre el cuerpo, porque podés estar enfermo de tu alma y a la larga eso va a enfermar tu cuerpo. Y mucho más importante es todavía el espíritu humano. Esto es enfatizar lo que estábamos hablando acerca de mirar al hombre desde un punto de vista integral. Y ya llegamos a hablar un poquito de enfermedad. Y vamos a definir la palabra enfermo. ¿Qué significa enfermo? Enfermo viene del latín infirmus, no firme, débil, endeble, frágil, y está describiendo perfectamente el estado de un enfermo. ¿No es cierto que cuando estás enfermo te sentís que no estás firme? ¿No es cierto que te sentís débil, endeble, frágil? Vamos a avanzar en algunas definiciones de la palabra enfermedad. Definamos enfermedad. Van a haber definiciones técnicas, muy complicadas de entender las definiciones, que las tomé de Wikipedia y de otras fuentes de Internet. Y a propósito puse estas definiciones técnicas porque quiero que lleguemos a un punto. Enfermedad, alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y signos característicos y cuya evolución es más o menos previsible. ¿Están de acuerdo con esta definición? Sí, porque está en Wikipedia, debe estar bien, pero tiene muchas palabras técnicas, ¿no? Otra definición. Alteración leve o grave del funcionamiento normal de un organismo o de alguna de sus partes debida a una causa interna o externa. ¿Estamos mejor ahí? Sí. Eso es una enfermedad. Una enfermedad es una alteración en el funcionamiento del cuerpo debido a una causa interna del cuerpo o externa. Una causa interna del cuerpo es, por ejemplo, que te empiece a fallar alguna parte del cuerpo por el paso del tiempo, por la enfermedad, porque empezó a fallar un riñón, empezó a fallar el hígado. Esa es una causa interna. Pero hay causas externas, por ejemplo, un microbio, un virus, por ejemplo, un accidente. Es decir, causas de afuera y causas de adentro que hacen que el cuerpo falle y no funcione correctamente. Otra definición. Enfermedad, cosa que perturba o daña a una persona en lo moral o en lo espiritual y que es difícil de combatir o eliminar. Hay enfermedades que se curan y hay enfermedades que no se curan. Y allí me gustó esta definición, por eso la puse. Cosa que perturba o daña a una persona, no habla del aspecto físico. Mira, dice en lo moral o en lo espiritual y que es difícil de combatir o eliminar. Ahora, quiero que lleguemos a estar de acuerdo en este punto. La enfermedad, como tal,
todos conocemos mejor de qué se trata, no por una definición técnica, sino por haberla padecido y haberla sufrido, ¿no? ¿Estás de acuerdo con que las definiciones son más palabras, más tecnicismo? No hace falta una definición para entender lo que es una enfermedad. ¿Sí? ¿Quién ha estado enfermo alguna vez? ¿Quién está enfermo? Bueno, todos sabemos lo que es, mis queridos, hablar de este punto de enfermedad. Entonces, yo quiero ponértelo en este punto. Salud, enfermedad. Cuando hay una enfermedad en el cuerpo, en cierta forma hay una parte del cuerpo que está muriendo. Por ejemplo, y perdonen lo que voy a decir, es cosa cotidiana o todos conocemos lo que es cuando se te infecta una herida y te sale un poquito de pus. ¿Quién sabe lo que es el pus? ¿Sí? Muy bien. ¿Saben lo que es el pus? Son glóbulos blancos que han muerto. Los glóbulos blancos son células que van con nuestra sangre y donde hay una herida o donde hay un peligro de infección, allí hay varios tipos de glóbulos blancos que van y atacan donde hay un problema. Entonces, es como que ponen su vida, sacrifican su vida, esos glóbulos blancos, para mantener la salud en el cuerpo. Lo mismo pasa con los glóbulos rojos, lo mismo pasa con diferentes partes del cuerpo. Entonces, permítame ponerlo de esta manera. Salud, enfermedad. Como vamos a ver, la salud es vida. Entonces, la salud es vida y podemos comparar la enfermedad, contrario de salud, a lo contrario de la vida, que es la muerte. Entonces, la enfermedad es una puja entre vida y muerte. Hay procesos de salud y procesos de enfermedad. Varían las enfermedades en sus tiempos. El cuerpo humano está diseñado para mantener la vida. El cuerpo humano fue diseñado por Dios para mantener la vida. Por eso cuando tenés un corte, empieza a salir la sangre, pero al cabo de unos minutos, ¿qué pasó? Ya dejó de salir la sangre. ¿Por qué? Porque en el cuerpo se disparan una serie de reacciones químicas diseñadas por el Creador para que cuando hay un corte, las plaquetas, que son otras células de la sangre, vayan y hagan un tapón y deja de sangrar. A partir de ahí comienzan otros procesos en la piel que empiezan a ¿qué? A cerrar la herida y a producir una cicatriz. ¿Por qué? Porque el cuerpo está diseñado para mantener la vida. El cuerpo está diseñado para autorrepararse, para autosanarse. Ustedes no saben, ni sabemos, ni somos conscientes de la cantidad de situaciones que a diario suceden en nuestro cuerpo que atentan contra la salud del cuerpo. Pero que el cuerpo diseñado por Dios mantiene la vida. Todos tenemos, por ejemplo, lo que se llama sistema inmunológico. ¿Saben lo que es el sistema inmunológico? Los escudos del cuerpo, las defensas del cuerpo. Y aunque no te des cuenta, hoy muchos microorganismos, sean virus, bacterias u otro tipo de vidas microscópicas, han intentado enfermarte. Ahora que se acerca el invierno, van a correr las bacterias y los virus por el aire. Entonces de repente te enfermaste porque vino el virus, vino la bacteria, tu sistema inmunológico puso resistencia, pero se produjo una puja. La mayoría de las veces gana tu sistema inmunológico y no te enfermas, pero otras veces que sí. Sin embargo, el cuerpo ahí dispara el plan B. Vino la enfermedad. Aumentemos, multipliquemos los glóbulos blancos. Por eso cuando tenés alguna infección y te hacen un análisis, los glóbulos blancos están altos. Es una respuesta del cuerpo. Tu cuerpo está diseñado
por ejemplo, para una situación de alarma. Cuando vas caminando por la calle y de repente aparece o ves algo que te asusta. ¿Qué pasa? El corazón empieza a latir, el aire empieza a faltar. ¿Por qué? Porque te empiezas a agitar. ¿Qué está pasando? Tu cuerpo está segregando adrenalina que aparece en las situaciones de alarma y estrés. ¿Para qué? Para prepararte y puedas huir, puedas escapar. Entonces, en situaciones de estrés y de secreción de adrenalina, a uno se le aumenta la fuerza, la lucidez mental, los sentidos. ¿Por qué? Porque el cuerpo está diseñado para mantener la vida. El cuerpo está diseñado para compensar los problemas de salud. Por ejemplo, otro ejemplo, y ya no quiero reparar en lo técnico, pero creo que valen los ejemplos. Otro ejemplo, todos conocemos personas con la tensión alta. Quizá alguno sufre ese problema, tiene que tomar medicamentos. Entonces, a lo largo de los años, si hacemos un determinado estudio, vamos a descubrir que el corazón se ha agrandado. ¿Por qué se agrandó el corazón? Porque cuando la presión está alta, el corazón para cada latido y bombear la sangre tiene que hacer más fuerza. Porque la presión alta le opone resistencia al corazón. Tiene que bombear sangre hacia la tubería, que son las arterias, pero al estar la presión más alta en las arterias, tiene que hacer más fuerza el corazón. Es como que yo te dijera, bueno, lleva esta carretilla hasta la esquina. Vos vas y venís con la carretilla. Listo, ahora te pongo 10 ladrillos. Llévala. Más fuerza. Bueno, el corazón tiene que hacer más fuerza. ¿Cómo hace el corazón para hacer más fuerza? Se agranda, se estira, se hace más gruesa en las paredes. Entonces, de esa forma, cada latido es más fuerte y cumple perfectamente con su función. ¿Qué encontramos ahí? Un fenómeno de adaptación del cuerpo ante una situación adversa. ¿Por qué? Porque el cuerpo está diseñado para mantener la vida. Sin embargo, a medida que pasan los años, las funciones van decayendo. Mantener la vida se hace cada vez más difícil, porque está establecido un ciclo biológico de la vida hasta que la vida, hablando desde lo físico, un día se termina. ¿Sí? Pero qué interesante todo esto, hermanos, de las funciones de mantener la vida. ¿Por qué? Porque salud es vida. Mientras el cuerpo tenga vida, va a tener salud. Es decir, se autorrepara para estar sano, porque sano equivale a estar vivo. Salud es vida. Entonces, encontramos que la enfermedad no es un acto solito, sino un proceso. Y hay una puja permanente entre la salud y la enfermedad, entre la vida y la muerte. Esto que les estoy diciendo y graficando a nivel del cuerpo físico es exactamente igual en cada parte de nuestro ser. Nuestra alma trabaja de la misma manera. Nuestra mente trabaja de la misma manera. Intenta repararse a sí misma. Y te voy a dar un ejemplo que te lo va a graficar perfectamente. Si has tenido una situación o un trauma o una situación muy difícil que te tocó vivir, por ejemplo, perder a un ser querido, entonces es una verdad muy dolorosa aceptar o saber que has tenido una gran pérdida. Por eso la mente, porque aceptar esa verdad la está dañando continuamente, trata de crear fenómenos de defensa. Por eso pasa un tiempo y decís, che, me parece mentira. ¿Sabes qué pienso? Que falleció mi madre y hay veces que me parece que fuera todo un sueño, una pesadilla. ¿Por qué? Porque la mente está tratando de evitarse un dolor. Es una verdad muy fea, muy difícil y dolorosa aceptarlo. Entonces lo que pasa en el cuerpo ocurre en cada parte de nuestro ser.
en la parte mental, emocional, en la parte afectiva, en los recuerdos, en el modo de reaccionar frente a las ofensas, situaciones difíciles. En términos simples de entender, nuestra existencia desde lo físico, que está atado a lo emocional que estamos diciendo, es una puja constante entre vida y muerte. De eso se trata, entender lo que es salud y enfermedad. Vamos ahora a entrar en nuestro punto 2 y a considerar la vida, en todos sus aspectos, la vida. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer para tratar de entender lo que es la vida? Definirla. Definición de vida. ¿Qué es la vida? ¿Qué es estar vivo? ¿Cómo hace tu cuerpo para permanecer vivo, mantenerse vivo? ¿De dónde viene la vida? El hombre manipula la vida, la cambia, la acorta, la alarga, pero nunca puede crear la vida. Nunca el ser humano ni la ciencia del hombre ha podido crear la vida. Vamos por algunas definiciones. Y otra vez, como recién con la enfermedad, vamos a ver que así como es difícil definir la enfermedad, pero sabemos de qué se trata por haberla sufrido, vamos a tratar de definir la vida y vamos a ver que, aunque tratemos de buscar definiciones técnicas o científicas, no se puede definir la vida. Aunque sabes bien qué es la vida. ¿Por qué? Porque estás vivo. A ver, definiciones técnicas. Miren cómo trata de definirla, pero no la termina definiendo. Aquello que distingue. Es decir, no está definiendo nada. Dice aquello que distingue a los reinos animal, vegetal, hongos, protistas, arqueas y bacterias del resto de las realidades naturales. Definición tomada de Internet, de Wikipedia en el apartado vida. Así define Wikipedia a la vida. Medio rara, ¿no? Eso que distingue, te dice, a los seres vivos de los seres del resto de las realidades naturales. Pero no nos dice nada esta definición. A ver, busquemos otra. Implica las capacidades. Ahí la define la vida como capacidades de nacer, crecer, metabolizar, responder a estímulos externos, reproducirse y morir. Tampoco está definiendo, dice que son capacidades. ¿De dónde vienen esas capacidades? Para la biología es la condición interna esencial que categoriza, tanto por sus semejanzas como diferencias, a los seres vivos. O sea, para la biología la vida es una condición interna, pero sigue sin explicarla. Para la medicina existen distintas interpretaciones científicas sobre el momento determinado en el que comienza a existir la vida humana, según las diferentes perspectivas filosóficas, religiosas, culturales y según los imperativos legales. Para la ciencia, la vida existe desde que se fecunda el óvulo hasta el cese irreversible de la actividad cerebral o muerte cerebral. ¿Cuándo comienza la vida en el ser humano? ¿Cuándo nace? Cuando se fecunda. No es como de modo capcioso quieren algunos decir que es desde que el ser humano comienza a tener actividad cerebral, que ocurre a la semana 14 más o menos de la gestación. Porque hay una definición legal, por el contrario, que se considera muerta una persona cuando hay muerte cerebral. Eso quiere decir que el cerebro ya no tiene ninguna capacidad, que si le hicieran un estudio al cerebro en ese momento daría una línea plana. El cerebro murió. Puede estar latiendo el corazón todavía y de hecho la ley de trasplante de órganos permite extraer los órganos de una persona aunque su corazón todavía esté latiendo. Cuando ya hay muerte cerebral se considera, es que es muerte clínica, es cuestión de un rato más y el corazón va a dejar de latir. Aunque hay por allí algunos casos extraños que se han reportado de gente con muerte clínica y que ha permanecido en vida vegetativa por mucho tiempo. Pero bueno, no vamos a ir a ese punto, ¿verdad? Entonces dicen, bueno, así como
la vida termina cuando hay muerte cerebral, debería empezar cuando el cerebro empieza su actividad. Y como eso ocurre la semana 13 o 14, entonces dicen, bueno, antes de eso es posible, es legal y está bien quitarle la vida, porque, o sea, no quitarle la vida, dicen, o hacer un aborto, para ir a la palabra justa. La vida empieza en la semana, ¿y antes qué fue? ¿Qué era antes? Desde que fue fecundado el óvulo, ahí empieza la vida, por supuesto. Claro que sí. Es así demostrado por la ciencia y certificado por la medicina en sus aspectos tradicionales. Hay funciones autónomas en nuestro cuerpo. Algunas funciones son voluntarias y otras funciones son autónomas. Por ejemplo, una función voluntaria que tenemos son los movimientos físicos. Les pido a todos que levanten un brazo así, una mano. Muy bien. Tu mano te obedeció perfectamente. Esa orden partió del cerebro, recorrió una vía nerviosa, fue a los músculos y dijo, levanten la mano. Muy bien. Una función voluntaria. Sin embargo, hay funciones involuntarias, autónomas. Por ejemplo, el corazón. A ver, paren su corazón. No, por favor, nadie pare su corazón. ¿Por qué? No se puede. ¿Por qué? Porque es autónomo. Y hay funciones semivoluntarias. Por ejemplo, la respiración. A ver, dejen de respirar ahora. En la próxima hora nadie respira. Va a llegar un momento que... Sí. Bueno, así es la vida en el cuerpo. Hay diversos tipos de funciones. Hay una vida vegetativa, independiente a la voluntad, que recién algo dijimos. Pero hermanos queridos y amigos, según la Biblia, ¿qué es la vida? Más allá de todas estas definiciones. Según la Biblia, la vida es soplo de Dios, aliento de Dios. Y esto lo dice la Biblia en Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Número 1, sopló. Soplen todos, por favor. Eso hizo Dios. Él formó al ser humano, dice que lo formó del polvo de la tierra. ¿Y qué hizo? Sopló. ¿Qué sopló? Aliento de vida. O sea, queridos, que la vida tiene origen en Dios. Él es el dador de la vida. Su soplo es el aliento de vida. Y lo que hace el cuerpo humano es mantener esa vida, ese soplo de Dios. Ahora vamos a ir a otro punto, que por lo menos cuando Dios me llevó a analizar y a descubrir esto, fue algo muy bueno y revolucionario para mi vida. Y les quiero hablar de dos conceptos de vida. Hay dos tipos de vida. Porque hay dos palabras en la Biblia, en el original griego del Nuevo Testamento, que ambas se traducen al español como vida, pero que en griego tienen acepciones diferentes. Repito, las dos palabras significan vida, más su aplicación, su origen, sus cualidades y características son diferentes. Estas dos palabras son bios y la otra es zoe. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Definimos bios. Bios es la vida natural o biológica que tienen los seres humanos, los animales, las plantas y demás seres vivos. De bios viene, por ejemplo, biología. ¿Qué quiere decir biología? Estudio de la vida. Bio, vida. Logía, logos, estudio. Estudio de la vida. Cómo se manifiesta en todos los seres vivos. Tenemos un montón de tipos de vida. Bios, vida natural, vida terrenal. La vida humana, la vida de los animales, la vida vegetal. Hay diferentes tipos de vida, ¿sí? Comienza al nacer. Bueno, eso dice bios. Nosotros diríamos, comienza en la concepción. Y termina al morir.
En el ser humano e incluso en los animales, la vida bios es la existencia que se limita a satisfacer las necesidades del cuerpo y del alma. La vida bios consiste en la búsqueda de satisfacer nuestras necesidades y nuestros deseos. Existencia física satisface las necesidades del alma. Muy bien, eso es bios. Ahora vamos a la otra palabra, la palabra zoe. Si bios es la vida física y natural, zoe, ¿qué clase de vida pensás que será? La vida espiritual, la vida en el sentido absoluto, vida como la tiene Dios en sí mismo. Diferencias entre bios y zoe. Vamos a plasmar algunos contrastes. En su origen o manifestación, la vida bios es física o natural, zoe es espiritual. En cuanto a su duración, lo que tiene que ver con el tiempo, bios es temporal, tiene un principio y tiene un fin. Zoe es eterna, no tiene principio ni fin. Y ya enseguida voy a decir algo más sobre esta palabra eterna en cuanto a zoe. En lo que se refiere a su origen, aunque todo viene de Dios, bios es una vida terrenal, zoe es la vida celestial. Y por último, si tuviéramos que comparar ambas, bios y zoe, a su intensidad, hagan de cuenta que las comparáramos a una llama, a una llamita de fuego. Bios disminuye. ¿Por qué? Porque nos vamos apagando, ¿sí? Y zoe aumenta. ¿Correcto? Dice la Biblia que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. La vida espiritual que viene de Dios se renueva de día en día, y me viene a la mente un versículo que creo que es muy oportuno, 2 Corintios capítulo 4, versículo 16, dice así: por tanto no desmayamos, quiere decir no nos desanimamos. ¿Por qué? Dice antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Aunque el hombre exterior, la vida bios, que es la del cuerpo, se va desgastando, cada día que pasa es un día menos que nos queda. ¿Pensaste en eso? Un día más es un día menos. ¿Sí? Es así. Todos vamos. Polvo eres y al polvo volverás. Pero aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, que tiene vida zoe, y enseguida vamos a explicar más acerca de esto, se va renovando de día en día en Cristo. Por eso la vida bios disminuye y la vida zoe aumenta. Muy bien. Bios, características. La vida bios, como dijimos, tiene que ver con el periodo o duración de la vida. Cada uno de esos versículos habla de la vida ceñida a la vida terrenal, la duración de nuestra vida terrenal. Número 2, bios, tiene que ver también con la manera de vivir de la gente, es decir, sus costumbres, su cultura, sus objetivos, de dónde sacan los objetivos para continuar adelante, manera de vivir, vocabulario, pensamientos, carácter, todo lo que tiene que ver con nuestro estilo de vida, nuestros gustos, están ceñidos al bios. Y número 3, bios, vida, tiene que ver con los medios que usamos para el sustento de nuestra vida, para el mantenimiento de la vida. Cualidades de zoe, características. Número 1, es la vida de Dios y está en Dios. La vida bios fue dada al ser humano y el ser humano la mantiene al reproducirse
en sus hijos la prolonga. Es concedida al ser humano. Sin embargo, la fuente exclusiva de vida Zoe es Dios. Está en Él. Y Él también nos la da a nosotros, pero siempre la fuente sigue siendo Él. Número 2, la vida Zoe es eterna. ¿Qué quiere decir que algo es eterno? Que no muere, que no tiene final y tampoco principio. Muchas veces tendemos a pensar en lo eterno desde un punto de vista cuantitativo, en cantidad. Es eterno porque dura para siempre. Sin embargo, yo quiero mostrarte la otra cara de eterno, que es a nuestro criterio lo más importante, que no es cuantitativo, sino cualitativo, su calidad. La vida eterna no es tan solo eterna porque nunca acaba, sino por su cualidad, que es vida de Dios. No es que es vida de Dios porque es eterna, es al revés. Como es de Dios, por eso es eterna. Entonces la vida eterna, mírala desde ese punto de vista, es vida de Dios que tenemos en nosotros. No es eterna, nunca muere, nos lleva, estamos con Él, pero es vida de Dios. Número 3, Él es el autor de la vida. La Biblia dice que Él es el autor de la vida. Quiero poner un par de versículos aquí importantes que podemos ver en la pantalla. Juan 5:26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Quién de nosotros puede decir yo tengo vida en mí mismo? Ni siquiera nacimos por nosotros mismos. Nacimos como resultado de la unión de nuestros padres. Y ellos a su vez de sus padres. Y ellos a su vez de los suyos. Y así llegaremos hasta el principio de la humanidad. Y el primer ser humano tampoco existió por sí mismo. Dios le dio la vida. Por lo tanto, el único ser que tiene vida en sí mismo es Dios. Dios Padre y también Dios Hijo, Jesucristo. Y Juan 1:4 nos está hablando del acto en el cual el Dios que tiene vida en sí mismo le da la vida al hombre en forma de luz. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Estamos viendo la vida, analizándola en distintos aspectos, para luego todo esto aplicarlo sobre nuestra vida. Avanzamos un poquito más. Vida y creación. Vamos a analizar los días de la creación. No vamos a leer el capítulo primero del Génesis, sino a hacer un pequeño resumen. En el primer día, Dios creó la luz. ¿Sí? Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y quiero reparar en un hecho muy importante. ¿Cómo Dios creó las cosas? Hablando. Dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y separó Dios las tinieblas de la luz. Segundo día, separó Dios las aguas de arriba de las de abajo. Dijo Dios, haya una expansión, los cielos. Él creó eso. Tercer día, sepárense las aguas, júntense en un lugar y aparezca la tierra seca, tierra y mares. En el tercer día aparece la vida. Y voy a leer el versículo 11, Génesis 1:11. Después dijo Dios, produzca la tierra, ¿qué? Hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Entonces vemos, mis queridos, en el tercer día de la creación aparece ya la vida. ¿Qué clase de vida? Vida bios, vida natural. Cuarto día, sol, luna y estrellas. Quinto día, la vida marina aparece en el quinto día, animales acuáticos y las aves. Sexto día, los animales terrestres, y ahí aparece el hombre. Muy bien, leamos el versículo, Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza,
y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis 1:26. Aquí hay algo muy interesante. Todas las otras cosas y seres que Dios creó fueron para adornar la llamada creación. Y fueron preparando el terreno y el escenario para que Dios ponga allí su obra maestra. La única creación que Dios hizo, el único ser que Él creó, a su perfecta imagen y semejanza. Somos los seres humanos, creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que el único ser en el cual Dios puso no solo vida Dios, sino vida Zoe, que es la vida de Dios y que es eterna, es el ser humano. Por eso dice que fue creado a imagen y semejanza de Dios, y como dice un versículo, creo que está en Eclesiastés, dice, ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Si Él puso eternidad en nuestro corazón es porque nos dio vida Zoe, la vida de Dios, no solo una vida terrenal. Aunque, digámoslo, la vida bios originalmente no era como hoy la vemos. Y en un ratito vamos a entender por qué. El hombre tenía tanto vida bios como vida Zoe, una vida plena, una vida eterna. La imagen de Dios estaba en él. Y Dios lo puso para señorear, para gobernar sobre la creación. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. ¿Qué está haciendo Dios ahí? Él está estableciendo un perfecto diseño en la creación que con alguna ilustración ahora vamos a ver. ¿Se acuerdan de esa ilustración? La vimos en nuestra primera reunión, que Dios da salud. Este es el esquema del ser humano, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo. Dios da salud en el espíritu humano mediante un fluir continuo de vida. Muy bien, vamos a sacar el esquema del ser humano y vamos a poner al hombre ahí. ¿Sí? El hombre originalmente Dios le dio la vida. Era vida Zoe. Y la vida Zoe es un fluir, es un río que fluye. Entonces, esa vida Zoe que Dios le dio al hombre, mediante el acto de señorear y de sojuzgar a la tierra, no era en el sentido de enseñorearse de un modo malo y tirano como luego el pecado produce, sino en ese ámbito perfecto, sin pecado. El hombre era el encargado de impartirle la vida de Dios a la creación. Por medio de la vida Zoe que el hombre recibió, este diseño, Dios le da vida al hombre y el hombre le imparte la vida a la creación. Eso es administrar la vida de Dios a la creación. ¿Se comprende esto? Muy bien. Algunos versículos explicativos de esto. No olvidemos, por favor, este esquema. La vida desciende de Dios, dirigida al ser humano, quien fue creado a imagen de Él, y el ser humano, a imagen de Dios, imparte la vida de Dios a la creación. Versículos. Entonces Jehová Dios, Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En el original, la palabra ser, en hebreo es nefesh. Nefesh quiere decir un ser que respira, aliento de vida. Este versículo es citado por el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, en ese versículo, 1 Corintios 15:45, y yo quiero que veamos acá algo tremendo. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, o sea, Cristo, espíritu vivificante. Adán fue hecho alma viviente. Cristo es espíritu vivificante. Hay una diferencia entre viviente y vivificante. El que es alma viviente, Adán, el ser humano, vive porque Dios le da la vida.
Pero Cristo es vivificante. Vivificar es dar vida. Entonces Cristo sigue siendo fuente de vida. Cristo no es solo viviente, Él es vivificante. El ser humano no es vivificante, a nadie vivifica. Vivificar es dar vida. El ser humano recibe vida, la vida de Dios. Pero Cristo es el dador de la vida. Por eso ese espíritu vivificante, por eso ese esquema de la creación, de la vida descendiendo de Dios. Génesis 2:9. Miren cómo había diseñado Dios la creación. Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. ¿Para qué es el comer? Para mantener la vida, ¿verdad? También el árbol de vida en medio del huerto. O sea, debían comer de todo árbol delicioso a la vista y también del árbol de vida. ¿Entienden lo que sucede ahí? Podían comer de todos los árboles y también tenían acceso al árbol de vida. Comer del árbol de vida es la vida que viene de Dios. Y también estaba el otro árbol de la ciencia del bien y del mal, y ya vamos a ver. ¿Quién es el árbol de la vida? ¿O qué es el árbol de la vida? Ahí volvemos a la definición. ¿Qué es la vida? La vida no es algo que podamos definir. La vida es alguien. Dice la Biblia, Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. O sea que Jesús es la vida. Por eso Él vivifica, porque Él tiene vida en sí mismo. Jesús es la vida, mis queridos. Y otro versículo, Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Miren acá lo que dice Jesús. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. O sea que tenemos que la vida es Jesucristo mismo. Y la vida son las palabras de Jesús. La vida es la palabra de Dios. La vida es la palabra de Dios. La vida es Cristo mismo, quien es la palabra viviente. La Biblia le llama Logos a Cristo, el verbo de Dios. Entonces, en todo este esquema que estamos viendo, y vuelvo al dibujito de la creación de recién, Adán recibía la vida que le venía de Dios, quien es Cristo mismo, quien es la palabra de Dios. Cristo es la palabra. Y es importante, muy importante para nosotros entender esto. La vida de Dios viene por medio de su palabra. Jesús es la palabra. No hay vida de Dios para nosotros sin palabra de Dios. Dios todo lo hizo con su palabra, creó con su palabra. Cristo es la palabra de Dios. Y la vida Zoe nos viene con la palabra de Dios. Y antes de pasar al punto que sigue, todavía estamos en vida. Vida y creación, Génesis 2:16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¡Wow! Y en este escenario perfecto, donde la vida de Dios imperaba y su palabra gobernaba a través del hombre, de repente aparece una opción B, una alternativa diferente, en donde Dios dice, si haces esto, morirás. Morir. Así que si comiendo ese árbol iban a morir, ciertamente morirás. ¿Y qué es morir? ¿Qué es la muerte? La muerte como tal no existe. La muerte es fin de la vida. No hay vida, entonces hay muerte. No hay espíritu, entonces hay muerte. La oscuridad no existe, es falta de luz. La diferencia entre una persona viva y una persona muerta es que al muerto no tiene su espíritu, no tiene soplo. El vivo respira. Aliento, soplo. El muerto no tiene soplo, no tiene espíritu.
Entonces Dios le estaba hablando de que es posible llegar a un estado, caer en una situación en donde estén sin vida. Si hacen esto, van a estar sin vida. Ajá. Qué interesante, ¿no? Teniendo esto en mente, vamos al tercer punto. De la vida a la muerte. Porque hasta acá está todo muy lindo, ¿verdad? El diseño de la creación, Adán, el espíritu vivificante del Señor, su palabra, qué lindo. Pero nos chocamos con otra tremenda realidad que se llama muerte. Eso es una realidad, es el ciclo bios. Esa es otra dura realidad, la muerte. ¿Cómo apareció la muerte en la escena? Génesis 3, del 1 al 6. La otra voz, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo. La serpiente dijo. O sea que no era solo Dios el que hablaba, también había otra voz. Y le dijo, ¿con qué Dios les ha dicho no coman de todo árbol del huerto? Viene sutilmente, viene para engañar, pero es otra voz la que habla. Y acá empieza el gran error de la mujer, que fue ponerse a dialogar y a razonar con el enemigo. Y la mujer respondió a la serpiente. No, hermano, no le respondas. No dialogues con el enemigo. Declararle la palabra, escrito está y punto. No hay que razonar. Sí, pero mirá que no es tanto el pecado. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él, ni lo tocarán. Paréntesis, agregado de la mujer, Dios no le había dicho eso, o sea que ya está empezando a confundirse. No lo tocarán para que no mueran. La otra voz habla de nuevo. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirán. Hermanos queridos, mientras había una sola voz, la voz del Padre, hablando y siendo escuchada por el hombre y siendo obedecida por el hombre, fluía la vida de parte de Dios. Pero cuando la otra voz empieza a ser escuchada y a ser considerada como una alternativa posible, estamos en riesgo de perder el fluir de la vida de Dios. Y eso pasó, porque la otra voz, primero sutilmente, luego directamente confronta, desmiente a la voz de Dios. O sea, le estaba diciendo, Dios les ha mentido. Sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Punto disparador, serán como Dios. Hasta hoy el ser humano embelesado con esa idea, ser como Dios. Versículo 6, ¿qué se produjo? Cesación de la vida. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Cuando comieron, ¿qué les pasó? ¿Qué les había dicho Dios que iba a pasar cuando comieran? Que iban a morir. ¿Murieron? ¡Murieron! Si el escuchar la palabra de Dios, creerla y obedecerla, les aseguraba el fluir de la vida Zoe de parte de Dios, afrentar a esa voz, escuchando otra voz y obedeciéndola, les cortó inmediatamente el fluir de la vida de Dios. La vida Zoe les cortó inmediatamente. Perdieron el Zoe y se quedaron con el bios. Un nuevo bios que ya no depende del Zoe porque está desconectado,
como la vida vegetativa, como la vida que te dije recién que trabaja por su cuenta y como las funciones autónomas. Del mismo modo, el hombre empezó a autoabastecerse con funciones autónomas que no dependen de la voluntad del Creador. Esa es la vida bios. El hombre vive una vida bios, que dijimos que era para satisfacer las necesidades del alma. No depende de la vida zoe, vive una vida bios, constantemente buscando satisfacerse, pero sin la vida que viene de Dios. ¿Ves que murieron? Claro que murieron. Volvemos a nuestro esquema. Se fue la vida, se fue la salud y el espíritu del hombre murió. ¿Por qué? Porque quedó separado de Dios. Y ahora tenemos una nueva realidad para el ser humano. El estado del hombre sin Dios, sin vida zoe, una vida bios totalmente caída, contaminada por el pecado y destinada a la muerte. Aparecen estas nuevas realidades, la enfermedad y la muerte. Miren lo que le pasó, conclusión de ese capítulo. Dios empieza a decirles a ellos las consecuencias de lo que habían hecho. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores. Apareció algo nuevo llamado dolor. En tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Opresión. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo no comerás de él, ¿qué dice? Maldita, aparece otra palabra, maldición. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. ¿Ves? La creación dejó de tener el fluir que venía de parte de Dios porque Adán ya no lo tenía. Y la creación quedó bajo maldición. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Por esto apareció la enfermedad. Por esto aparece la muerte. De repente aparece la enfermedad y la muerte como resultado de que se interrumpe el fluir de vida de parte de Dios. Estado del hombre sin vida, sin zoe. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. El culpable es el pecado del hombre, el hombre mismo por su pecado. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Estado del hombre sin vida, dolor, enfermedad, opresión, maldición y muerte física, lo que vimos en el pasaje de Génesis 3. Esto que es tan nuestro, que es imposible concebir la vida sin estas cosas, es un resultado directo de la desobediencia y el pecado. Como principio, queridos, sabemos que la desobediencia a Dios produce estos problemas. Siempre, desde el principio hasta hoy. La desobediencia a Dios trae dolor, trae enfermedad, trae opresión de unos a otros, injusticias, trae maldición y finalmente la muerte física. Este es el origen de la enfermedad, por esto viene, y dijimos que lo íbamos a mencionar nada más. En la próxima reunión ya vamos a entrar de lleno a la enfermedad, y ahí la vamos a analizar a fondo, y vamos a ver esto que simplemente estamos esbozando ahora, factores de enfermedad. ¿Por qué nos viene la enfermedad? Por un factor general a todo ser humano, común a todos, llamado pecado.
Pero hay también factores particulares de enfermedad. Por ejemplo, pecados específicos. Y vamos a ver cómo hay pecados específicos ligados a enfermedades. Y les digo que esta es una búsqueda que en lo personal tengo en la palabra y en mi oración al Señor. Y el Señor me ha mostrado alguna relación directa entre ciertos tipos de enfermedades con ciertos tipos de pecados, que lo voy a mencionar en la próxima reunión. Pero pecados específicos. Uno lo mencioné el otro día, lo vuelvo a mencionar ahora. Dice la Biblia, la envidia es carcoma de los huesos. Ahora, y lo menciono y lo aclaro. La carcoma de los huesos, número 1, es una condición natural por el paso de los años. Todos vamos perdiendo solidez en nuestros huesos por el paso de los años, como aparecen las arrugas, las canas, nos vamos doblando. También hay situaciones que tienen que ver con el paso del tiempo natural, porque la vía bios se va apagando. Sin embargo, más allá de eso que ató, porque lo digo porque la otra vez me hicieron una pregunta, ¿será entonces que tengo un pecado? El pecado es común a todos y puede haber situaciones particulares que pronuncien ciertas enfermedades. Pero no se puede hacer una regla general. Lo menciono y lo vamos a explicar más a fondo en la próxima reunión. Un mal estilo de vida puede traer enfermedades, por supuesto. Vicios, adicciones, alcohol, drogas, por supuesto, traen enfermedades. Promiscuidad sexual trae enfermedades, por supuesto. Factores particulares de enfermedades, herencia. Hay enfermedades hereditarias. Vamos a estudiar esto también, porque la herencia está en la palabra. Hay factores genéticos que producen enfermedades hereditarias y eso está en la palabra y lo vamos a estudiar. Eso se llama iniquidad, ya lo veremos más profundamente. Y número 4, hay enfermedades producidas por espíritus inmundos o demonios. En la Biblia lo encontramos a eso. Entonces, hay factores generales. Cualquiera de nosotros, hermano, lo digo así, cualquiera de nosotros se puede enfermar de cualquier cosa solo por el factor general llamado pecado. Cualquier enfermedad. Por eso somos pecadores. Pero al mismo tiempo podemos exponernos a enfermedades por algunos de esos puntos y hay otros también. Y termino en los últimos 5 minutos. No nos vamos a quedar en la muerte. Hemos hablado de la enfermedad, de la vida a la muerte. Pero quiero terminar hablando de la muerte a la vida. Porque ese es el mensaje de la palabra de Dios. Y aunque en nuestro estudio vamos yendo por partes y ya nos hemos metido en la enfermedad y vamos a hablar de la enfermedad en la próxima. Pero quiero cerrar hoy hablando de la vida. Porque la vida Zoe fue interrumpida por el pecado. Por eso dice la Biblia que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pecamos en tiempo pasado. Sin embargo, el Señor Jesucristo vino a la tierra como el enviado de Dios. Murió en la cruz, derramó su sangre para perdonar nuestros pecados. Y si el pecado era el causante de romper el flujo de la vida de Dios, pues había que quitar el pecado del medio, ¿verdad? Y en eso consiste el plan de Dios. Y en eso consiste nuestro último punto. Lo que trajo a Jesucristo a la tierra fue esto. Objetivo de su venida al mundo, reconectar al hombre con la fuente de vida. Restablecer ese flujo de vida, ese río de vida que el hombre había perdido. Y vamos a ver varios versículos. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, y completamos el versículo, mas la dádiva de Dios es vida eterna, Zoe. Allí la palabra vida en griego es Zoe. En Cristo Jesús, Señor nuestro, tenemos Zoe, tenemos vida en Cristo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
Y acá introduce la palabra, la Biblia, un término que es cree. Cree. Si dijimos que la vida Zoe es la palabra de Dios, ¿qué tenemos que hacer con la palabra de Dios? Creerla, hermano. Creerla. De ese modo accedemos a la vida de Dios. Si recibiste a Cristo un día en tu corazón, accediste a la vida de Dios, ¿sí? ¿Cómo accediste? Creyendo. Y eso se repite día a día. Dice la Biblia, el justo por la fe vivirá. El justo, el que ya fue hecho justo, vivirá por la fe. Es decir, cada día, mis hermanos, cada día debemos seguir creyendo la palabra, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso dice la Biblia, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. 1 Juan 5:11, Dios nos ha dado vida eterna, esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Tener a Cristo, tener al Espíritu vivificante, creer en Él. Este versículo es muy esclarecedor. Efesios 2:1. Él nos dio vida. ¿Cuál vida? ¿Bios o Zoe? Vida Zoe. Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Está hablando de un sentido espiritual, cuando nuestro espíritu estaba sin Zoe, muertos en nuestros pecados. Él nos dio vida. Por lo tanto, nos reconecta al hombre, nos reconecta con la fuente de vida. Punto 2. Salud es vida fluyendo. Salmo 23:5. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Esto es la vida, es un río que fluye. Y fíjate el término que usa la Biblia, dice, unges mi cabeza. Desciende el río de vida sobre mi cabeza y de allí sobre todo mi ser. Por eso el término bíblico que dice, cuando alguno está enfermo, debe pedir a los ancianos de la iglesia que oren por él ungiéndolo con aceite. ¿Por qué? Porque salud es vida. Y acá está, es decir, es una figura de esta verdad. El Señor nos da vida continuamente y nuestra copa rebosa en un fluir continuo de vida, hermanos. Lo último, ¿qué debemos hacer para que la vida de Dios fluya en nosotros? ¿Quieres que la vida de Dios fluya en ti? ¿Quieres estar lleno del Zoe, de la vida del Señor continuamente? Que venga sobre tu espíritu y fluya la vida, el Zoe de Dios de tu espíritu a tu alma y de tu alma a tu cuerpo de un modo integral. ¿Lo quieres? ¿Qué debemos hacer? Juan 6:63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Las palabras. Y llegamos a este punto final. La palabra de Dios es la vida del Señor. La palabra escrita, que es viva, y la palabra viviente, que es Cristo. Él fluye sobre nosotros. Él fluye. Y otra vez, con la palabra de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Cuando Él habla, ¿qué debemos hacer? Creer. Creer. Creer es su palabra.